Los antiguos egipcios lo denominaron el Set Tepi, el tiempo en que hombres y dioses vivieron juntos en la tierra. Y los ecos de esa etapa de nuestra historia quedaron en diferentes civilizaciones del mundo. Civilizaciones que nos hablaron de mundos que se perdieron, de mundos que se ocultaron, como la Atlántida y como Lemuria. Si os estaba hablando del tiempo del Set Tepi, donde los hombres y los dioses vivieron juntos, y seguimos buceando en las antiguas historias del antiguo Egipto, en esa época también nos hablaban del Amená, de la tierra en la que hombres y dioses vivieron juntos. Una tierra que se hundió, una isla. Y es curioso que siglos después, Platón en sus obras Timeo y Critias nos esté hablando de cómo Solón el sabio se fue a ver a los sacerdotes de Sais y estos le hablaron de la Atlántida, un lugar en que hombres y dioses vivieron juntos, una isla también que desapareció debido a un cataclismo. Y esto yo creo que no es casualidad. El Set Tepi, el Amená y luego más tarde la Atlántida. Los ecos de una misma historia. Y nos faltan piezas de ese puzzle porque efectivamente no hemos encontrado la Atlántida, aunque tenemos indicios que nos llevan a pensar que esa Atlántida estuvo en el sur de España, en Andalucía, y que restos de esa Atlántida fueron, por ejemplo, la enigmática civilización de Tartesos, que aparece incluso en la Biblia. Se menciona las famosas naves de Tarsis que atravesaban todo el Mediterráneo. Hombres y dioses viviendo juntos, con una tecnología muy superior a la nuestra, una tecnología cuyos restos se podrían ver, por ejemplo, en la construcción de las fabulosas pirámides de Giza. Yo no sé ustedes, yo sí que creo que esos mundos perdidos fueron reales, total y absolutamente reales. Su eco en la historia llega hasta día de hoy. Una civilización madre de la humanidad que dejó semillas a lo largo del planeta, semillas, muchas de ellas que tenían forma de pirámide. Un teléfono que se creó para hablar con los dioses, así los primeros zigurat en la antigua Mesopotamia. Las pirámides de Egipto, las pirámides de Caral, por ejemplo, en Perú, que tienen 5.000 años de antigüedad. Y si nos vamos a Indonesia, a Gunung Padang, pruebas de carbono 14 y de georradar nos indicarían que la pirámide de Gunung Padang tendría ni más ni menos que 26.000 años de antigüedad. Ecos de un pasado que los arqueólogos no quieren ver porque les da pánico y nos tocaría reescribir la historia. Pero señores, las pruebas y los indicios están ahí, desafiándonos. A mí me hubiera encantado vivir en aquella época, en la del Set Tepi, en la que hombres y dioses vivieron juntos sobre la faz de la tierra, con una tecnología muy superior a la nuestra, y en una época en la que nos podíamos comunicar con las estrellas. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanG Vallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. Toda la información de mis viajes de autor la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Dentro de poquitas semanas tendréis la información para los viajes que voy a hacer en abril a Perú y en junio a Turquía del año que viene, del año 2024. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, José Luis Hermida, y un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto tras la sombra.
Ya sabes que si te gusta este contenido, te recomendamos que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad, hablando sobre la Atlántida, Tartessos, Juanje, vestigios de lo que quizás pudo haber sido una civilización con una tecnología portentosa, con algunos indicios que nos hacen replantear lo que somos como especie. Realmente un podcast imperdible para todas las personas que amamos la historia, la leyenda y el misterio. Efectivamente, amigo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza si te digo la Atlántida? ¿Cómo te la imaginas? Curiosamente, Juanje, siempre que se habla sobre la Atlántida, me imagino un reino mítico, marino, con una tecnología tan exótica y con un desarrollo a nivel realmente tecnológico y técnico tan avanzado, tan fuera de nuestro tiempo, algo que realmente nos obligaría a reescribir los libros de historia, que es una expresión que hemos utilizado mucho en este tipo de programas. Me imagino algo así, Juan, que casi que gente levitando sobre el mar, algo así súper exótico. Yo me imagino, según las descripciones, una especie de Venecia. Bueno, aquí tenéis un fondo que me he puesto, la Atlántida sumergida. Me imagino una especie de Venecia, porque las descripciones que hace Platón eran así, ¿no? O sea, con un montón de canales que rodeaban a la ciudad, con muros de oricalco, unos muros metálicos de una aleación metálica que a día de hoy desconocemos. Entonces me imagino ese mundo fabuloso y efectivamente, también como dice Alejandro, me imagino gente con una tecnología increíble, algunos levitando, volando por allí y cosas que nos parecen de ciencia ficción, pero que estoy convencido de que sí sucedieron. Y el que sabe un montón de esto, que es un buen amigo, un hermano, mi maestro en Andalucía, que hacía tiempo que no lo invitábamos aquí a Oculto tras la sombra y que además dentro de poquito lo voy a invitar también a Caracol Radio a hacer algún otro tema en Noche de Misterio, es José Luis Hermida Álvarez, catedrático de inglés, buen amigo, escritor, que ya publicó su primer libro, además, y bueno, pues sobre todo un amigo, un hermano y un padre, básicamente. Eso es. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien y feliz, y después de lo que tú has dicho, que siento lo mismo hacia ti, pues orgulloso de estar aquí con vosotros desde esta otra parte del mundo, hablando de un tema muy curioso y muy controvertido, porque fíjate, ahora mismo están saliendo noticias bastante nuevas y bastante fundadas científicamente sobre la ubicación de la Atlántida. Y si bien es verdad que parecía ser una isla continente que estaba más allá de las columnas de Hércules, etcétera, etcétera, pues ahora están saliendo teorías que están tomando cuerpo de que estaba mucho más cerca de Sevilla de lo que se piensa. En pueblos de los alrededores de Sevilla se están encontrando vestigios de la civilización atlante. Ya no de la tartésica que había, exactamente. Aquí tenemos el carambolo, el tesoro del carambolo, que es el mayor tesoro que se ha encontrado jamás en España. Le voy a decir a Alejandro Bernal que ponga una imagen del tesoro del carambolo, que son unos candelabros enormes de oro. Bueno, era el ajuar funerario, sí. Era el ajuar funerario de un toro. El tesoro del carambolo, para ser exacto, de un toro que sacrificaron. Eso me dijo un catedrático de historia, que por decir eso al pobre lo trituraron, porque a lo mejor, bueno, pues sabes la polémica y tal, pero... Te voy a contar una anécdota, Juan. Dale. Yo fui alumno durante varios años del catedrático de historia que descubrió el tesoro del carambolo. Wow, eso sí no lo sabía. Don José Mata de Carriazo, un hombre encantador, un hombre ya peinaba canas en aquella época. Todavía lo estoy recordando como hoy, entrar en el aula magna de filosofía para dar su clase de historia con su sombrero, su abrigo en las épocas de verano, quitarse el abrigo, el sombrero en el perchero y dar unas clases magistrales, pero que embelesaban a todo el mundo porque era la vida misma de la historia. Y él fue el que descubrió el tesoro del carambolo. Es más, hay una anécdota muy... ¿Y qué decía él sobre el tesoro, José Luis? Pues hablaba poco, porque él hablaba poco. No era una persona que se diera
pábulo por el descubrimiento que había hecho y por la gran gestión histórica que había hecho. Él simplemente comentaba sus clases de historia, daba clases de historia a España, y cuando se llegaba ahí, pues él comentaba como él, personalmente excavando él, con pico y pala, pues fue descubriendo poquito a poco en esa ladera esos tesoros de oro maravillosos que representan a la ciudad, a la cultura tartésica. Es más, se casó y llevaba a su mujer con él, le ponía una sillita de director de cine y una sombrilla mientras él excavaba para que ella estuviera allí acompañada por él, y él la acompañara también, pero que no tenía prácticamente ayuda de grandes equipos, de excavadores, ni arqueólogos, ni nada. Él cogía pico y pala y excavaba. Y encontró ese tesoro fabuloso de esos pectorales, de esas coronas, de esos símbolos en oro macizo, que tiene un valor incalculable, por supuesto. O sea, yo he tenido el orgullo y me llamó la atención todo esto de las civilizaciones antiguas cuando era un crío, precisamente en los primeros años de la universidad, porque he tenido profesores como él, ¿no?, que vivieron la historia, que fueron parte de esa historia vivida. Bueno, quiero comentar, vamos a ver, el tesoro del carambolo es tan importante por varias cosas. No solamente porque es el mayor tesoro que se ha encontrado en la península ibérica, el mayor tesoro en kilos de oro, ¿vale? Sino porque además el tesoro del carambolo demostró, como no tuvo un estilo que se parezca a absolutamente nada, es algo muy peculiar, el tesoro del carambolo demostró de forma ya inequívoca que Tartesos existió. Porque Tartesos aparecía en la Biblia, pero todo el mundo decía, vale, ¿de dónde está la ciudad de Tarsis? ¿Y de dónde está Tarsis? Y muchos decían, esto es un bulo, esto es un mito. Adolf Schulten, un arqueólogo británico muy conocido, fue a buscar Tarsis y él estaba convencido de que Tartesos, era la Atlántida y que era una colonia atlante, si no la Atlántida en sí, una colonia que tenía la Atlántida desde la que poder comerciar con el Mediterráneo. O sea, estoy hablando de grandes arqueólogos británicos. Y entonces, claro, el descubrir el tesoro del carambolo significó decir, señores, esto de mito, nada. Este estilo de arte, esta orfebrería, esto no aparece en Roma, no aparece en Grecia, no aparece en ningún lado. O sea, definitivamente esto pertenece a una cultura de la que no teníamos datos arqueológicos claros, aunque sí referencias bibliográficas, y esto perteneció a Tartesos sí o sí. O sea, esto cambió la historia, ¿vale? Uno de esos mundos perdidos de repente apareció. ¿Querías comentar? Y no solo eso, tenemos, como tú decías muy bien al principio del programa, tenemos referencias en la Biblia y tenemos referencias en inscripciones cuneiformes ya del rey Asarjadón en el año 680 antes de Cristo, donde hablaba de que él, tengo la cita textual, los reyes del centro del mar, todos los de la tierra desde Javán hasta la tierra de Tarsis se inclinarán a mis plantas. O sea, wow, ya se consideraba algo totalmente poderoso. Tarsis era una región muy poderosa, con una flota muy poderosa, donde había oro, plata, una serie de minerales que se exportaban hasta incluso al rey Salomón, Por eso aparece en la Biblia, claro. Claro. Y se llevaban también, pues, en esos barcos pavos reales, una curiosidad, pavos reales, y lana de las ovejas de las praderas andaluzas, que daban en aquella época lana rosa, color rosa. Lana color de rosa. Lana color rosa. Y era Curioso. Bueno, y llevaban también monos, fíjate, simios, de la parte esta de la península, en el negocio con el rey Salomón. Y era una lana muy apreciada por la calidad y, bueno, se conocía. Hay una leyenda, es que bueno, no es el momento de contarla. Pero cuéntala, claro que sí, hombre. Bueno, sí. Pues es que no pensaba contarla y la referencia la tengo de memoria. En el Salmo 73 de la Biblia, 72, en algunos sitios 73, se habla de que hay un cuarto rey mago
que es de Tarsis. Sí, señor. Es de Tarsis, un cuarto rey mago, que venía del reino de Tarsis y que iba a ofrecer con los otros tres, es leyenda obviamente, con los otros tres iba a ofrecer pues su pleitesía al Mesías nacido. Y lo menciona así: los reyes de la isla de tal, de Arabia, etcétera, y de Tetis rendirán culto al recién nacido. Tetis era el río Guadalquivir, era el nombre del río Guadalquivir, y Tetis era el nombre de toda Tarsis. Y el Papa Benedicto XVI, haciendo referencia, bueno, el mejor teólogo del mundo, ¿vale? Nadie sabía de las escrituras y de los textos sagrados y de las antiguas profecías como el Papa Benedicto XVI, por eso era tan conocido entre el resto de los cardenales, dijo públicamente que desde su punto de vista los famosos Reyes Magos tuvieron que llegar desde el sur de España, desde la zona de Tarsis y de Andalucía, porque las dos profecías que había respecto a los reyes, las dos profecías judías, hablaban de que vendrían de esa zona. Luego sí, pues, en la Biblia la única referencia dice de Oriente, sí, ¿vale? Pero el Papa Benedicto XVI, creo que no es cualquier fuente, fue el que dijo, tuvieron que llegar desde ahí. En el libro de los Salmos, Salmo, en algunas ediciones está en el Salmo 71, en otras en el 72 y en otras en el 73. Depende la versión que cojas. Pero libro de los Salmos sobre los reyes que van a adorar al recién nacido. Y otra referencia a Tarsis, para que la gente vea el mundo de leyenda del que hablamos, y es que una de las 10 pruebas que le pusieron a Hércules para ser Dios en la antigua Grecia fue ir a robar los bueyes de Gerión, del rey de Tarteso. Efectivamente. Gerión y Argantonio. Hay una leyenda preciosa de por qué apareció ese tesoro enterrado en ese sitio. Por eso yo creo que trasciende un poco más a que fuera un tesoro funerario. Era el tesoro del rey, y cuando entró en combate con los fenicios, en un momento dado se vio muy apurado por el avance de los fenicios, las naves fenicias que penetraron por el Guadalquivir, enterró el tesoro real en esa parte de Sevilla, un mirador natural sobre Sevilla, precioso además, donde ahora hay un parque precioso, el Parque El Carambolo es un parque precioso, y está un depósito gigantesco de agua, que vale más que el oro que encontraron allí ahora, por supuesto, y bueno, pues lo enterró hasta que mi amado profesor pues lo descubrió, y dio orden en un momento dado de atacar a la flota fenicia cuando estaban celebrando la victoria sobre los tartésicos, y estaban ya pues un poco pasados de copas. Incendió sus naves y asaltó los poblados, ordenando que respetaran la vida de todas las mujeres de los fenicios y todos los niños, porque es que, entre otras cosas, sus mujeres habían sido asesinadas y como pueblo necesitaban renacer. Mujeres. Qué curioso, no conocía esa historia, José Luis, no conocía esa historia. Mira, pues este podcast que se llama Mundos Perdidos era precisamente en alusión a eso, porque, vamos a ver, respecto a lo que es la Atlántida, los textos griegos son muy claros, tanto el Timeo como el Critias, de que existió. La fuente es Egipto, y si uno se va a Egipto, allí es la misma historia. Nos hablan de ese Septepi, nos hablan de Lamentá, que es el lugar exacto donde hombres y dioses vivieron, pero Tartesos es tan enigmático y tan misterioso que nos da pie a pensar o bien que fuera la Atlántida o bien que fuera una colonia atlante. Hace ya unos años, y creo que fui de los primeros periodistas que fue hasta la zona, una universidad alemana en la marisma de los Hinojos, creo que es provincia de Huelva, si mal no creo, provincia de Huelva, encontró una estructura, yo estuve enfrente porque te tocaría bucear por chocolate, una estructura rectangular que los arqueólogos alemanes dijeron que no pertenecía ni a la cultura rumana, ni a la griega, ni a la fenicia, ni a ninguna que hubiera ahí. Entonces dijeron,
podría ser la Atlántida, podría ser la antigua Tarsis, no sabemos. Ellos dijeron realmente la Atlántida, nunca dijeron Tarsis, porque hay que pensar que toda esa zona del sur de España antiguamente no es como ahora, hace más de 2000 años, aunque sigue habiendo marismas en el Guadalquivir. Hubo un gran tsunami que cambió toda la orografía de la zona. O sea, realmente sí daría pie a que hubiera una ciudad como la Atlántida, con canales y demás, rodeándose, y por eso la situaron allí. ¿Qué opina José Luis Hermida de la investigación de estos alemanes? Bueno, yo tengo un amigo que participa de alguna forma en esas investigaciones y son los que están adentrando todavía más en Andalucía los restos de la Atlántida. Están encontrando piezas que no le encajan con ningún tipo de civilización y las están refiriendo a la Atlántida. Van a publicar en poco probablemente un estudio con todas sus conclusiones que va a cambiar todo el concepto histórico de esa civilización, probablemente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la Atlántida era una gigantesca isla continente. Las Islas Canarias son restos de las montañas de la Atlántida, según mi criterio. De hecho, por las diferencias y por la morfología de los auténticos canarios, esa nariz picuda, esa cara casi bidimensional en algunos casos y demás, se parecen en algunos momentos a determinados dibujos o bajorrelieves que había sobre los atlantes. Y entonces, si no es parte, tuvo que tener una gran influencia. Se puede admitir perfectamente que Tartessos era una extensión de la Atlántida, o la zona de Tartessos era parte de la Atlántida, o se imbrican las dos. Esas dos civilizaciones de alguna forma se mezclan en el espacio, aunque probablemente no en el tiempo, pero sí sus orígenes primigenios, ¿no? Y entonces creo que ahora estamos en un momento donde todo eso está alcanzando un interés cultural y arqueológico muy grande, como tú decías, equipos alemanes que son en geología y en investigación, pues los que llevan la batuta en gran parte del mundo, ¿no? Están llegando a conclusiones bastante curiosas. El otro día hablaba yo en una observación OVNI, precisamente, hablaba yo con una persona que está muy interesada en esto y está trabajando de alguna forma en esos equipos y me contaba cosas que realmente, si son verdad y si se confirman, son bastante espectaculares. Oye, pues gracias por la primicia, eso me parece buenísimo, porque de esa época de Tarsis quedan toda una serie, que se le ha puesto cultura tartésica, una serie de símbolos y de cosas, las estelas tartesias, yo las fotografié todas en el Museo Arqueológico Nacional, que son extrañísimas, que aparecen unos seres súper extraños, otros ídolos con unos ojos enormes, que me recuerdan a las famosas esculturas, también figurillas pequeñas que hay, que los antiguos sumerios les llamaban los Ijiji, que significa los que ven y observan, y estos son muy parecidos, o sea, que tienen unos ojos enormes. Y efectivamente, los arqueólogos alemanes son la leche, macho, pero no se cortan a la hora de... No, o sea, son los amos, tío. Sí, pues, claro, los arqueólogos alemanes, ahora un segundito y te di paso, Alejandro. Los arqueólogos alemanes llegaron a España, hicieron esta investigación y dijeron, para nosotros son restos de la Atlántida, y se mojaron. Y llegó Klaus Schmidt en los templos de Göbekli Tepe, que es alemán, y llegó y dijo, señores, estos son los restos del antiguo Edén. No tengo ninguna duda. O sea, y luego los critican o lo que tú quieras, pero los tíos se mojan y le echan, con perdón, 2 pelotas. Alejandro. Sí, Juanje, es que básicamente eso era lo que quería comentar. Gracias a los alemanes también tenemos el hallazgo de Göbekli Tepe, quizás uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, que nos obliga a reescribirla. Y sobre Tartessos, datado sin problema 12.000 antes de Cristo. ¿Vale? Y Karaj Tepe están diciendo que más, que 14.000. ¿Vale? O sea, la leche, perdona. Juanje, sobre Tartessos, a mí siempre me ha fascinado la forma,
por utilizar un término, azarosa en la cual se comienza a encontrar este tesoro del carambolo. Imagínense, 30 de septiembre de 1958, Alonso Hinojo del Pino, un humilde albañil, de acuerdo a las informaciones, encuentra un brazalete de 24 quilates. Los investigadores comienzan a interesarse por esta zona donde este hombre muy humilde y de forma casi que accidental encuentra esto, y bueno, y se convierte, tal y como decía Juanje, en el tesoro más importante de España, vestigio de una civilización realmente muy importante. Me parece fascinante, Juanje, que muchos de estos hallazgos que nos obligan a reescribir la historia se los debemos a personas bastante humildes. Sí, es que decía Juanje hace unos momentos, es la prueba en oro, el libro de oro que demuestra la existencia de esa civilización. Exacto. ¿Está? Sí, sin duda alguna. Aquí, en mi libro Operación Al-Ándalus, que está descatalogado. Sí, lo tengo yo aquí encima de la mesa. Ahí se ve Operación Al-Ándalus. Aquí tengo, mira, imágenes, no sé si se llega a ver o no. Es que ahora mismo no se ve, tienes que apartarlo un poco. Por el croma no, pero yo lo pongo en edición, Juanje. Vale. De una estela tartesia, ¿vale? O por ejemplo de los ídolos de grandes ojos o fotos del carambolo, ¿no? Fíjate, las estelas tartesias se les dice de ojos de lechuza. ¿Vale? Bueno, y aunque sea un salto en el vacío, a mí me gustan ya los saltos en el vacío. Dale sin miedo. Esos ojos grandes, esos seres de ojos grandes que aparecen no solo en la civilización tartésica, sino en muchas otras civilizaciones, ¿no te da la sensación de que son una constante? Sí, y me inquieta mucho cuando hablamos de ese tiempo de hombres y dioses, porque los Ijiji, los que ven y observan, igual que los grises que ve la gente en los avistamientos ovni, es lo mismo, esos ojos enormes que te están observando, y que aparezca una civilización y en otra, me parece curiosísimo, ¿vale? Curiosísimo. Como el tema de los nombres, el ombligo del mundo. Hay varias civilizaciones antiguas que denominan lugares mágicos como el ombligo del mundo. Cuzco significa el ombligo. Claro. Los habitantes de Pascua llamaban a la isla Tepito Teenua, el ombligo del mundo. Claro. Exactamente igual. Y no solo eso, sino en ¿dónde era? Hombre, lo tengo aquí anotado. Sí, Göbekli Tepe significa... El monte ombligo. El monte ombligo. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Y curiosamente, en esos mismos sitios, en esas civilizaciones, la maya, la egipcia, la de Lemuria, hay unos símbolos muy parecidos al indalo, que tú conoces perfectamente, porque tú te acuerdas que el primer programa que hicimos tú y yo hablaba en televisión, en la televisión andaluza, y tienen una morfología o una esquematización totalmente parecida, cambiando el arco hacia arriba, hacia abajo, pero están ahí. Y todos esos pueblos antiguos, o la mayoría de ellos, tienen la mitología de sus dioses alados. Sí, el indalo que va a poner Alejandro Bernal ahora una imagen, que esto lo aprendí yo del maestro José Luis Hermida. Sí, hombre, bueno, es verdad, lo aprendí de ti, esto lo aprendí de ti. Simbolizaría, que me parece, porque es una figura con las manos abiertas y un semicírculo encima, efectivamente. Entonces, este indalo simbolizaría el momento en el que sale el arco iris después del diluvio. Sellaría la paz de Dios con los hombres después del enfado y tal, y después del diluvio, ¿no? Y apareció en una cueva de Almería. Sí. Es un ser todopoderoso que con ese paraguas de arco iris protege a la humanidad, y es la promesa a la humanidad de que eso no volverá a pasar, el castigo del diluvio, que por cierto es mucho más universal y está en muchas más civilizaciones de lo que todo el mundo piensa. Caral, en todas las... Más de 500 culturas distintas, José. Claro, 500 culturas distintas, sí. Ahora lo que nos queda por discutir es si la desaparición o el diluvio fue atmosférico o fue provocado.
Wow. Eso es. Y además en los antiguos textos sumerios, cuando nos hablan del diluvio hace ya más de 5.000 años, nos hablan, Noé se llamaba Ziusudra. Eso es, ¿no? Pero está todo contado exactamente igual. Y creo que es lo importante de este podcast sobre mundos perdidos, que hace muchos miles de años, antes de que arrancara nuestra historia conocida, sucedieron eventos tan importantes que su eco quedó en la historia. La Atlántida, el Amenetá, luego si queréis hablamos también de Lemuria, de ese continente o de esa gran isla que tuvo que haber en el océano no Índico, y ahora la arqueología lo está redescubriendo. Redescubre Göbekli Tepe, 12.000, 14.000 años de antigüedad, para muchos los primeros templos de la humanidad, sí, que sepamos, ¿vale? Que no se hayan encontrado, pues habrá otro. Göbekli Tepe lo describo brevemente, pues son templos que son circulares, en los que hay menires en forma de T, normalmente 12 menires y 2 en medio que miran de este a oeste, unidos por una muralla. Y es curioso porque Göbekli Tepe, ese mundo perdido, lo más extraño de todo es que no se abandonaron. Los templos se taparon y se sellaron. Eso es una de las cosas más difíciles de explicar. El trabajo tan enorme de aquella gente que dijo, guardamos esto para el día de mañana. Entonces es una cosa que también no tenemos ni idea de por qué sucedió, pero es como si los dioses hubieran castigado a los hombres y les obligaran a irse de ese famoso paraíso. ¿Qué opináis, chicos? Que estoy hablando yo hoy demasiado. Juanje, sobre Tartessos, porque para mí es uno de los enigmas más fascinantes de esta civilización. Uno de los aspectos que siempre más me ha fascinado es el del rey Argantonio, el que de acuerdo a muchos expertos pudo haber sido el último gran monarca de esta civilización. E históricamente hay una serie de referentes que mencionaron la existencia de este monarca: Anacreonte hacia el siglo VI a.C., Herodoto hacia el siglo V, y ambos casi que coincidían en hablar sobre un rey que pudo haber tenido más de 120 años de edad y un gobierno, una monarquía que pudo haberse sostenido por más de 8 décadas. Es tan impresionante esto, Juanje, José Luis y espectadores, que algunos historiadores dicen que en realidad quizás Argantonio no fue un personaje en sí, sino que pudo haber sido una dinastía. Sin embargo, son muy puntuales estos historiadores al hacer referencia a la longevidad de este monarca, de este gran gobernante de Tartessos, como si él hubiese tenido un conocimiento vedado, quizás hasta el día de hoy, para prolongar su existencia de esa manera. Claramente una expectativa de vida muy superior a la que tenemos en nuestros días, Juanje. Buenísimo ese dato, la verdad, no lo conocía, Alejandro. O sea, buenísimo. Bueno. Eso es. Para mí, las civilizaciones desaparecidas son de alguna forma nuestros propios orígenes, el ADN primigenio que marca la evolución de la humanidad. Nosotros somos el relevo de esas civilizaciones, por muchos miles de años que hayan pasado. Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que desde nuestra tribuna de saberlo todo, no concebimos como en Göbekli Tepe, por ejemplo, naciera el concepto de lo religioso, lo mágico y auténticos conceptos filosóficos de comportamiento de vida. No, eso es demasiado evolucionado. Si eran recolectores, cazadores, si es que tiraban con arco, que no, hombre, o con piedras, ¿cómo van a pensar? Lo de los templos a lo mejor estamos equivocados, no puede ser. Templos, ofrendas, no, eso no puede ser. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir, no? Porque no nos deja reconocer que el origen del pensamiento probablemente filosófico, religioso, colectivo, de trabajo colectivo y de orden colectivo y de estratificarse en torno a una sociedad estratificada, en torno a unas castas, a unas religiones, a unos sacerdotes que hayan podido tenerlo ya hace tantos miles de años, ¿no? Se nos olvida, claro, vamos a ver, que es que
los templos de Göbekli Tepe tienen 12.000 años de antigüedad, pero es que Tarsis no se ha encontrado. Claro. No tenemos ni idea, claro, Tarsis no se ha encontrado. Si claro. se encuentra Tarsis, podríamos estar hablando de esa época o de anterior. Y luego, lo que estaba diciendo José Luis, los arqueólogos y muchos historiadores se obsesionan, salvo los alemanes, que los amo, con lo que está diciendo José Luis. No, es que hace 12.000 años iban en taparrabos, no tenían ni idea de nada. O sea, tenían algún símbolo mágico porque lo pintaban. Pero, y no sabían qué era, además. Y se nos olvida que no solamente era el pensamiento mágico, sino además la filosofía, el conocimiento, el concepto de sociedad que trabajaba unida y que vivía unida en torno a unos ideales y demás. Y es lo que está demostrando Göbekli Tepe. O sea, Göbekli Tepe es un templo dedicado al paso al más allá. Karahan Tepe es un templo de vida, donde se hacían rituales con agua, donde sí aparecen figuras humanas, completamente distinto a Göbekli Tepe, donde las figuras aparecen siempre sin cabeza. Eso es curioso. Entonces, no, es un universo que de repente están apareciendo, son mundos perdidos que efectivamente se pueden relacionar con estos mundos míticos como era la Atlántida, y podemos ver Göbekli Tepe, las pirámides de Güímar en las Islas Canarias, Tartessos, como influenciados, o bien parte o bien influenciados por esa cultura atlante que sería muy anterior. Y esa es la punta del iceberg que poquito a poco se está descubriendo y me parece algo maravilloso. Tendríamos que tener muchísima más humildad a la hora de interpretar esto y de no creernos nosotros los que más conocemos de todo, porque nos van a dar bastantes palitos, creo yo. Esto no ha hecho nada más que empezar. Sí, claro. Nada más que empezar, porque en cuanto empecemos a descubrir oficialmente las antiguas y probablemente hasta presentes civilizaciones que viven o que se dice que viven bajo los hielos polares, vamos a tener un gran disgusto con nuestra cultura. Y bajo el agua, ¿por qué todos los ovnis ahora y todas las investigaciones del Pentágono, por ejemplo, terminaban en que los ovnis que asediaron al portaaviones Nimitz, al USS Nimitz, desaparecían justo en la isla de Guadalupe? ¿No será que esos famosos atlantes y esos dioses a día de hoy están bajo el agua y esas naves que estamos viendo son sus naves? Porque los datos están claros. Isla de Guadalupe, el caso, por ejemplo, del ovni de... Ay, Alejandro, ayúdame. Puerto Rico. ¿De Aguadilla en Puerto Rico? Aguadilla, en Puerto Rico, año 2013, la filmación que se mete debajo del agua. O sea, ¿tendría esto relación con la antigua Atlantis? Para mí, sí. Claro. Para Juanque, mí, sí. Y sobre lo que dices, no solamente es tu hipótesis, tu teoría y la de muchos investigadores, sino que David Grush, este miembro de la inteligencia norteamericana, él cuando hace referencia a artefactos de procedencia no humana, él en varios medios y en varias declaraciones ha comentado que desde su punto de vista, el utilizar el término no humano no necesariamente haría referencia a una civilización extraterrestre, sino quizás a un tipo de civilización que evolucionó tecnológicamente en otro lugar de nuestro planeta y que está interactuando con nosotros. Es algo que dice Grush y que para mí se hilvanaría con todo esto que estamos hablando. Eso que has dicho me parece clave, porque el tipo insiste efectivamente, no extraterrestre, no humano. Eso me parece fascinante. No, ese no humano no serán los antiguos dioses que vivían en la Atlántida con los seres humanos. Creo que esa es la clave de absolutamente todo. Faltan como 15 minutillos para que terminemos, que estos programas se van volando aquí y no hemos hablado de Lemuria. Bueno, ¿vale? Pues venga, vamos allá. No hemos hablado de Lemuria, que sería la réplica de la Atlántida, pero en el Océano Pacífico, y de la que quedarían también restos y huellas clarísimas. Para mí, la más importante y la más alucinante, va a poner Alejandro aquí una imagen, Yonaguni, las ruinas de Yonaguni cerca de Japón, sumergidas creo que como a 20 metros de profundidad están, y donde se ven
terrazas y donde se ven como si fueran casi con forma piramidal, cómo se ha excavado la roca. Los geólogos dijeron eso es natural. Luego llegó un tipo y dijo, a ver, pero si hay aquí escaleras en medio de esto no puede ser natural, esto tiene que ser artificial sí o sí. Y ahí nos iríamos a una antigüedad ridícula. Igual que tenemos Yonaguni, tendríamos esta pirámide de Gunung Padang en Indonesia, 28.000 años de antigüedad. O sea, lo de Göbekli Tepe, ahora los arqueólogos están peleando que sí, que no, que para acá, que para allá. Si habéis visto en Netflix la serie Los Apocalipsis del Pasado, veréis que las pruebas que hace Robert Bauval o Graham Hancock, me estoy liando. Bueno, las pruebas que se hacen en la serie Graham Hancock, la serie que se hacen, veréis que es incluso anterior a esos 28.000 años de antigüedad. Luego en el Océano Pacífico también tenemos la isla de Pascua, ¿vale? Con esos moai y una escritura, cuaumo, rongo, rongo, la madera que habla, que no sabemos traducir. O sea, todo otro puzzle, igual que hemos hecho de la Atlántida, su puzzle con Göbekli Tepe, con Tartessos y tal, este es otro puzzle completamente distinto. ¿Qué opinas, José Luis Hermida? Sí, que hay más datos de los que la gente corriente, la gente de la calle sabe, ¿no? Mu tiene varias referencias. Lemuria, a mi modo de ver, equivale a Mu, la tierra de Mu. Lemuria se le puso porque un estudioso encontró que había unos primates que pasaban de un continente a otro y que ahí tenía que haber una que en la isla de Madagascar y en la India había lemures, que son unos monos que tienen la cola muy larga, y él no encontraba una explicación a esto, salvo que hubiera habido una isla en medio o algo y hubieran podido viajar, efectivamente. Pero es que curiosamente en los códices maya, el códice troano, el códice cartesiano, se habla de Mu. Se habla de Mu, esos códices están en la Biblioteca Nacional de Madrid. En el códice cartesiano se dice Mu, la vida de la cuenca fue sumergida durante la noche, para no seguir leyendo, ¿no? Y en el códice troano se nos dice que en el año 6 Can, el mes 11 Malug, etcétera, 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 el país de las colinas de tierra, el país de Mu, fue sacrificado en los códices troano y cartesiano, ¿no? O sea, bueno, no estamos hablando en el vacío. En las estancias de Disian, a las que tuvo acceso Madame Blavatsky, una esoterista, no era historiadora ni nada, pero era esoterista, a ella se le enseñaron como un libro de revelación de verdades, las estancias de Disian, en 1875, se hablaba de unos seres, se hablaba de todos los habitantes, de todas las razas del mundo, y se hablaba de los lemurianos. Evidentemente, parte de leyenda, parte no, eran unos seres altísimos, de 3 metros o más de alto, eran hermafroditas y algunos de ellos tenían 4 manos, o sea, 4 brazos. Wow. Hay varias referencias a estos habitantes de la tierra de Mu en diferentes escritos históricos, antiguos, legendarios, ¿no? Y se llega a decir que Mu es el origen de las civilizaciones del mundo, quizá la civilización más antigua del mundo. Y hay una cosa que cuando yo fui a Egipto me sorprendió muchísimo, que yo contacté allí por casualidad en uno de las visitas a las pirámides y a la estatua de Giza, contacté con un estudioso que trabajaba para, no me acuerdo, no era el Museo del Cairo, era algún museo menor de Egipto, que decía que había una teoría, aparte que me dijo que todo por debajo estaba hueco, que no se había descubierto, habría grandes salas subterráneas que descubrirían determinadas historias de civilizaciones y de la humanidad, que estaba muy mal cuidada, que la habían perforado sin contemplación y sin conmiseración, y cuando intentaban restaurarla incluso lo habían hecho muy mal. Él decía que había una teoría que a esa estatua le llamaban Kohol, derivación de otra palabra, de una expresión egipcia que ahora mismo no tengo en la mente, que significaba el terror, el miedo,
y que representaba a la reina de Mu, que probablemente era una reina tiránica, una reina que gobernaba el territorio de Mu con una inflexibilidad total. Y por eso esos rasgos de la esfinge representarían a una de las reinas de la tierra de Mu. Y por eso el nombre del terror, el miedo. Abu-Ol, los árabes lo llaman el padre del terror, correcto. Abu-Ol, sí. Abu-Ol, exacto. Sí, sí. No, y ya te digo, o sea, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, cómo tallaron y movieron los moáis de la isla de Pascua? Que están hechos de piedra pómez, es una piedra muy fácil de rayar. Yo he estado en la cantera de Ranocao. Y entonces, bueno, pues es muy curioso porque uno dice, bueno, pues lo normal es que hubieran hecho un cilindro de piedra, lo mueves, que se raye lo que quiera y cuando lo plantas, lo tallas y haces el moai. Pues no. Tú vas a la cantera y los moai están tallados, todos perfectos, su nariz, sus manos, todo está perfecto. Que también una cosa que es curiosa, y por eso me llevó José Luis Hermida a un programa de televisión, que el símbolo que tienen los moai en la espalda el lazo moai es un lazo ceremonial que es igual que el Ang. El Ang egipcio, la llave de la vida. La llave que abre las puertas al más allá, efectivamente. Pues es igual, o bueno, igual no, pero tiene un parecido visual a un también lazo ceremonial de Mu. De Mu. Sí, claro. El lazo ceremonial de Mu no es tan estilizado y tiene los arcos hacia arriba, la punta de los arcos hacia arriba. Y entonces es un lazo ceremonial que probablemente se dice que fue capaz de dibujar Churchill por un sacerdote hindú, a través de un sacerdote hindú que fue el que le dio las tablillas Nakal, donde se hablaba de esa tierra y del idioma de la tierra de Lemuria, ¿no? Bueno, no sabemos, pero ya van siendo muchas coincidencias. Los ojos saltones y redondeados y alargados. Los lazos ceremoniales de las islas de Pascua, el Ang egipcio, sí, el lazo que se sale un poco del contexto, pero tiene un parecido de la isla de la civilización de Mu. Y bueno, sería cuestión, yo me he propuesto hacer un estudio de esas formas antropomórficas, de esas formas estilizadas de las diversas culturas que tienen un significado colectivo, conjunto, y que tienen además una connotación celeste. El indalo de Almería tiene la connotación de que es un ser cogiendo un arco iris para proteger a la humanidad. Sí. Leí un artículo de un arqueólogo y de un historiador inglés que decían es un ser todopoderoso que con un arco iris protegía a la humanidad en un pacto. Con Dios. Claro, con las fuerzas del cosmos, con los dioses, con Dios, de que no volvería a haber nunca un diluvio, lo que nos lleva a pensar que el diluvio fue provocado. Wow. Eso sería, Dios se enfadó y dijo, voy a echar agua como para que no molestéis en un rato. Probablemente ahí tenga que ver la historia de los Anunnakis, uno de los cuales que se salvó del diluvio y que se metió en la barca tiene una reminiscencia con Noé, los primeros hombres creados por los Anunnakis que eran seres híbridos no resultaron, luego hubo uno que curiosamente se llamaba Adamo. El Adamo es el primero, el que no resultó, y luego hicieron el Adapa. El Adapa, perdón, correcto. El Adapa, que era ya, seríamos nosotros. Claro, a base de los genes de un Anunnaki y un terrestre, en fin. Claro, y un detalle súper curioso, ya que estamos terminando. ¿Alguien cree que en un arca se puede guardar una pareja de cada una de las especies de la Tierra? No, es bonito para ti. Pero lo que sí puedes hacer es guardar los genes de todos los seres de la Tierra. Claro. ¿Sabes en cuánto se calcula que cabrían el código genético de los seres, animales, incluso plantas más importantes de la Tierra? En
en un terrón de azúcar, hecho en capas cristalinas microscópicas, ahí se podrían guardar. En un espacio como el de un terrón de azúcar. ¡Wow! ¡Wow! Pues fijaros, eso yo creo que está más cerca de la realidad de lo que nos han contado. Bueno, señores, estamos llegando ya al fin de este podcast, que me he divertido un montón. Con José Luis Hermida siempre me lo paso genial. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Pues Juanje, qué triste que ya se haya acabado este recorrido histórico. La verdad la pasamos muy bien siempre con José Luis. Sobre lo que ustedes estaban hablando al final de Lemuria, siempre recuerdo a Madame Blavatsky, la creadora de la teosofía, una de las místicas más importantes, no solo del siglo XIX, sino de la historia. Ella también hablaba de Lemuria, hablaba de este continente donde existieron estos seres hermafroditas, y creo que fue una de las personas que más popularizó este mito. Y también un importante investigador británico, William Blandford, en 1860, Juanje, José Luis, imagínense que él encontró unas piedras del Pérmico que se encontraban tanto en el sur de África como en el sur de la India. Y de acuerdo a este naturalista británico, claramente tuvo que existir una isla o un punto intermedio entre estos puntos que están distanciados por más de 5.000 kilómetros, en donde se explicaría cómo se hallaron estas piedras tan similares del Pérmico. Realmente fascinante esta historia, Juanje, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalperez con _S. Muchas gracias, amigo. José Luis Hermida, tu conclusión y tu cierre. Mi conclusión es que tenemos que ser mucho más humildes, que esto no ha hecho nada más que empezar, que si no somos humildes las bofetadas nos van a llegar por todas partes, porque se nos va a demostrar que ese concepto de superioridad como raza y como civilización dista mucho de ser real, que no sabemos nada y que lo que tenemos que hacer es camino aprendiendo, y que haya muchos programas como este para que la gente, en el fondo, se plantee que la realidad puede ser muy distinta de la que nos está contando un grupo cerrado de personas que no quiere moverse de ahí porque tendría que quitar toda su historia, toda su intervención y todos sus nombres de los libros de texto básicos de la humanidad. A mí me pueden encontrar en hermidaalvarez@gmail.com cuando ustedes quieran, y como digo siempre, procuraré con el tiempo ir contestando todas las preguntas que sepa. Muy bien, y además también tú en Facebook estás como José Luis Hermida Álvarez. Sí, exactamente, sí. Perfecto. Bueno, señor, referir al Facebook, José Luis Hermida Álvarez. Listo. Y el correo hermidaalvarez@gmail.com. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, señores, pues yo sí que estoy convencido de que hubo un tiempo anterior donde hombres y dioses vivieron juntos. Y ecos de ese pasado son la tecnología imposible que podemos ver en el antiguo Egipto, que podemos ver en la isla de Pascua. No sé si esos dioses regresarán o al revés, nunca se han ido. Están bajo el agua, como este fondo que tengo aquí ahora mismo detrás. Están bajo el agua esperando algún día volver a aparecerse. Aunque como el ser humano es tan necio que estamos a punto de cargarnos el planeta, no sé si lo que van a hacer es salir corriendo. Conozcamos nuestro pasado, porque al conocer nuestro pasado nos conocemos a nosotros mismos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.